Hola, es un gozo poder estar nuevamente contigo el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte las gracias por estar con nosotros el día de hoy y compartir de este espacio, compartir de este tiempo juntos, cada uno desde donde quiera que estemos el día de hoy. Y nuestro deseo es que puedas estar con alguien más, que puedas desarrollar una comunidad a tu alrededor, ya sea con amigos, familiares, y poder juntos tomar alimentos juntos poder disfrutar de la vida, juntos poder alabar el nombre de Dios, juntos poder aprender de la palabra de Dios y realmente poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y estamos estudiando sobre la vida de Juan el Bautista y realmente estamos terminando, diría yo, esta serie de enseñanzas hablando sobre Juan. Y quizás tú conoces un poco de Juan o has oído hablar algo de Juan el Bautista o no, pero lo que hemos podido ver a lo largo de la vida de Juan el Bautista estas últimas semanas es que él tenía una misión muy específica, que él tenía un trabajo muy específico, el cual era preparar el camino para el Mesías, preparar el camino para la llegada de Cristo Jesús, que era el Salvador y es el Salvador del mundo. Y realmente es bastante importante esa labor o lo que Juan estaba desarrollando, y que Dios desea también que nosotros de alguna manera hagamos lo mismo que Juan hizo, que es preparar el camino. Pero en este caso, en la vida de Juan, era bastante importante porque cuando estudiamos el contexto del pueblo de Israel, nos damos cuenta que por cientos y cientos de años ellos estaban esperando a ese deseado Mesías, estaban esperando al Salvador, quien iba a llegar, quien les iba a dar libertad, que establecería un reino nuevo en la tierra y que iba a gobernar. Y realmente entonces ellos esperaban y anhelaban lo que Juan estaba anunciando, y él les venía diciendo, y el mensaje que él les comunicaba, bien particular, lo encontramos en Mateo 3:2, y dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Nos damos cuenta que la labor de Juan era preparar el camino para Cristo Jesús, diciéndole a las personas que se arrepintieran de sus pecados, que estuvieran listos realmente, que estuvieran preparados, ¿no?, ante la llegada del Mesías. Y yo quiero decirte que al igual que Juan, nosotros debemos de preparar el camino para la llegada de Jesús en la vida de aquellos que aún no le conocen. Y realmente ese yo creo que es el tema primordial y ha sido una de las bases de esta enseñanza sobre la vida de Juan, y es el hecho que nosotros también debemos de entender que también estamos llamados a preparar la llegada del Mesías. Ahora, tengo una buena noticia para ti el día de hoy. La buena noticia es que el Mesías ya llegó. Ese Mesías esperado, anhelado por toda una nación del pueblo de Israel, y también igual por cada uno de nosotros que no le conocemos, bueno, que antes no le conocíamos, pero que ahora le conocemos. La buena noticia es que ese Mesías ha llegado, que Él está aquí, y la próxima semana, porque estamos a punto de entrar en lo que es la Semana Santa, y la próxima semana, el próximo domingo en particular, vamos a estar celebrando la victoria de Cristo, celebrando que ese Mesías no solamente vino, pero que murió y resucitó y así redimió nuestras vidas. Ese pecado que nosotros merecíamos pagar, Él lo hizo por nosotros, y entonces vamos a celebrar ese triunfo de Jesús en la cruz, que Él llegó hace más de 2000 años y que de alguna manera todo el pueblo de Israel le anhelaba y le esperaba. Algunos sí lo reconocieron como tal, otros lamentablemente no lo hicieron, y hasta la fecha no lo han hecho. Pero también cuando hablamos fuera de lo que es el pueblo de Israel, hay muchas personas que aún todavía no conocen a Jesús como ese Mesías, como ese Salvador, aunque ya Él llegó, aunque Él ya llegó hace más de 2000 años y Él está aquí hoy. Él ha venido a nuestras vidas para hacer lo mismo, para darnos libertad. Aún muchas personas no le conocen. Por eso fue que Juan el Bautista preparó el camino de Jesús hasta el día de su muerte. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos de imitar y entender, que no importa en dónde estemos, no importa qué tan
poco tú conozcas de Dios o por cuánto tiempo tú conozcas ya de Dios, estamos llamados a preparar el camino, a hablar de la vida de Jesús en otras personas para que ellos también tengan la oportunidad de hacerlo. Y eso no es solo una vez, pero es, al igual que Juan, es hasta el día de nuestra muerte. Y vamos a hablar un poquito de cuando eso sucedió, cuando la muerte de Juan el Bautista sucedió y qué estaba haciendo Jesús y cómo este Mesías realmente va a impactar nuestra vida el día de hoy. Y vamos a estar estudiando en Mateo 14, los primeros versículos, cuando habla que Juan el Bautista estaba encarcelado. Y él estaba encarcelado, Herodes lo había puesto en la cárcel porque ya por mucho tiempo él le venía diciendo que era contra la ley casarse con la ex esposa de su hermano, que eso es algo que Dios no aprobaba. Y obviamente a él no le gustó, a ella tampoco le agradaba esa noticia, entonces por eso pusieron en la cárcel a Juan. Y aquí vamos a ver lo que pasa, porque el versículo 1 al 12 lo vamos a leer en este momento, pero quiero que prestes atención qué sucede no solo con la muerte de él, pero lo que hace Jesús realmente al enterarse de la muerte de él. Así que quiero que vayamos a Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. Dice: cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, le dijo a sus consejeros: este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos. Por eso puede hacer semejantes milagros. Ahora, ¿por qué está diciendo esto aquí el rey? Y va a explicar. Dice, pues Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, que era la ex esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Entonces vemos que aquí está diciendo nuevamente, esto había pasado antes. Y dice, Juan venía diciéndole a Herodes: es contra la ley de Dios que te cases con ella. Entonces Herodes quería matar a Juan, pero temía que se produjera un disturbio porque toda la gente creía en Juan y creía que era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que le agradó mucho. Y dice, entonces le prometió con un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Entonces, presionada por su madre, la joven dijo: quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de sus invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en la prisión. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. Nos damos cuenta entonces que Juan el Bautista por toda una vida estuvo preparando el camino para la llegada del Mesías. Él mismo presenció cuando el Mesías llegó. Y en el último año, casi en el último tiempo en los últimos días de su vida, él pasó encarcelado por esa misma razón, por compartir y preparar el camino a la llegada de Jesús hasta que murió. Y vemos que él sabía que el Salvador había llegado, porque él dice la palabra un poquito más adelante, antes en el libro de Mateo, que Jesús fue a Juan para que lo bautizara. Y al bautizarlo, pues vemos la historia, ¿no?, de cómo realmente esa paloma descendió sobre Jesús y dijo: este es mi hijo amado. Y ahí fue evidente para Juan, y ahí reconoció y él se dio cuenta que Jesús era ese Mesías, que finalmente había llegado el Salvador del mundo, el Redentor, que iba a traer sanidad, que iba a salvar, que iba a redimir, que iba a perdonar el pecado. Y en esos últimos momentos que él estaba en la prisión antes de morir, dice la palabra que en algún momento entró esa duda y que envió a sus discípulos a que preguntaran si era Jesús realmente ese Mesías o debían de esperar a alguien más. Y creo que eso es algo que nos pasa también a nosotros muy a menudo, ¿no? Que aunque ya sabemos quién es Jesús, sabemos lo que Él ha hecho en nuestra vida, en esos momentos de dificultad, en esos momentos de aflicción, en esos momentos cuando quizás no sucede eso que estamos esperando de parte de Dios, Juan esperaba ser libre, porque eso es lo que el Mesías iba a hacer, y él estaba encarcelado. Entonces entró esa duda, y nos pasa a nosotros igual. Quizá dudamos, ¿no? Por eso fue que él lo envió. Pero
dice que cuando obviamente Jesús le dijo a Juan, ¿no?, que le recordara todo lo que él había dicho, que los ciegos podían ver, que los sordos podían oír, y le estaba de alguna manera recordando quién era él, que él era el Mesías que estaban esperando, ¿no? Pero cuando muere Juan, dice que los discípulos entonces tomaron su cuerpo, lo enterraron y le fueron a decir a Jesús lo que había sucedido. Y obviamente Jesús se entristeció. Él tuvo que, como humano que él era, el recibir esa noticia tuvo que ser difícil para él. Y debemos de recordar que había más que una amistad ministerial, realmente había una cercanía y un cariño muy especial entre ellos, porque recuerda que María e Isabel, que fue la madre de Juan, ellas eran primas. Entonces, de alguna manera, sin duda alguna, a lo largo de sus vidas, ellos interactuaron como niños. En algún momento tuvo que haber esa cercanía entre ellos y había cariño especial de Jesús a Juan, y por eso fue duro recibir esa noticia cuando los discípulos se lo dijeron, aunque ya él sabía que eso iba a suceder, no dejó de dolerle. Y fíjate lo que pasa, quiero que veamos lo que realmente sucede en la vida de Jesús, de este Salvador, el Mesías, en ese momento. En el capítulo 13 de Mateo 24, dice que en cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alojado para estar a solas. Y yo creo que como humano que era Jesús, al igual que nosotros, él experimentó ese sentimiento de dolor, de tristeza, de separación, ¿no? Y por lo mismo dice ahí que se apartó, quería estar a solas. La palabra en griego es más bien traducida como retirar, ¿no? Que se apartó, que se fue, se huyó de ese lugar porque tenía la necesidad de estar solo. Y yo creo que todos podemos entender esa necesidad de estar solo en esos momentos. Yo creo que todos en algún momento en la vida quizás ya hemos atravesado ese momento en el cual una noticia que alguien que tú amas muere o ya no está vivo, y ese sentimiento que experimentas en ese momento, de alguna razón es natural el querer estar a solas para poder procesar esa noticia. Yo sé que lo he pasado en el pasado, ¿no? Con la muerte de mis abuelos y otros familiares cercanos, esa necesidad de tener que a solas batallar o llorar o sufrir ese momento. Yo sé que todos lo entendemos, pero fíjate lo que pasa. Vamos a seguir leyendo otra vez ahí en el versículo 13. En cuanto Jesús escuchó la noticia, dice que salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, y pasó 2 días solos sin que nadie lo molestara. No, eso no es lo que dice la palabra. Dice, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Entonces vemos que en vez de estar a solas, dice que la multitud lo seguía. No podía estar solo. Obviamente él sabía su función, él sabía como Salvador, como el Mesías, él sabía que estaba aquí para traer libertad y para poder realmente hacer ese ministerio y cumplir el propósito por el cual había venido, pero tenía esa parte humana que en ese momento quizás quería estar solo. Y yo no sé si te ha pasado a ti, pero en esos momentos que tú quieres estar solo, quizás es cuando todos te hablan, ¿no? En el trabajo todos te están buscando para preguntarte, o en tu misma familia. Quizás tú quieres pasar un tiempo, 1 hora sin que nadie te hable ni te esté preguntando nada, y quizás no eres capaz de experimentar eso. Quizás es cuando tu mejor amigo, tu BFF, te está llamando, ¿no? O te está escribiendo. ¿Y qué es lo que por lo generalmente nosotros hacemos en esos momentos? Pues es muy fácil. No contestamos la llamada, no respondemos la llamada, decimos quizás que vayan y le pregunten a alguien más que tú no sabes, que no quieres responder, o decimos simplemente déjenme solo, ¿no? Entendiblemente podemos pedir que nos den ese tiempo de privacidad, y viene un chiste a mi mente del famoso Pepito, ¿no? Que este ilustre individuo que una vez están tocando la puerta de su casa y Pepito abre y le preguntan, ¿está tu mamá? Entonces él, ante no saber qué responder, le pregunta a su mamá, mami, te buscan. Y ella le dice, diles que no estoy,
¿no? Y entonces Pepito dice, mi mamá dice que no están, ¿no? No sé por qué vino esa ilustración en mente, pero yo creo que es el hecho de querer estar solos, de querer tener ese momento sin que nadie te moleste, donde fácilmente podemos responder, no responder, para evitar ese momento. Pero vemos que Jesús no podía tener ese momento que él deseaba en ese momento, porque la multitud lo estaba siguiendo. Pero ahí es donde vemos realmente lo maravilloso que es nuestro Salvador, lo maravilloso que es Cristo Jesús en nuestras vidas, porque fíjate lo que pasa en el versículo 14. Dice, cuando Jesús bajó de la barca, vio la gran multitud y los envió de regreso a cada uno para su casa. ¿O se escondió? No, dice que tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Vemos que a pesar de que Jesús estaba experimentando dolor, de que él estaba experimentando tristeza, a pesar de que él quería y deseaba estar a solas para simplemente doler, ¿no?, ante la pérdida y la muerte de Juan, que era alguien quien él amaba, dice que él tuvo compasión al ver la multitud. Él se compadeció de las personas que estaban allí, y eso es algo que solo Jesús, solo el Mesías, solo nuestro Salvador, nuestro Redentor puede hacer. Él había llegado precisamente para eso. Él había llegado para hacer esa labor. Y sabes, la buena noticia es que Él ha llegado hoy en nuestra vida también para hacer lo mismo, porque Él tiene la misma compasión y ese mismo amor por cada uno de nosotros. Y el Mesías, hay 3 razones por las cuales Él ha venido, Él llegó y ha venido hoy en nuestras vidas, y ha venido en nuestras vidas. Y lo primero es para buscar y salvar a los perdidos. Él vino aquí para buscar y salvar a aquellos que necesitaban oír de este Salvador. Los que el día de hoy todavía necesitan oír de Cristo Jesús, Él ha venido para salvarles a ellos. No solo vino para todos los que están bien, aunque honestamente hablando, nadie está bien. Quizás puedes presumir que estás bien, pero todos tenemos la necesidad de un Salvador. Todos necesitamos a Jesús. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Es claramente que Él vino por cada uno de nosotros y por todos, porque todos estamos perdidos, todos estábamos perdidos hasta que Jesús vino a nuestras vidas. Entonces vemos que Jesús vino para todas aquellas personas que estaban siguiéndole, todas esas personas que estaban perdidas, que tenían necesidad de Él, que necesitaban de un Salvador. Y quizás ese eres tú el día de hoy. El Mesías ha llegado hoy para salvarte, para sanarte, para encontrarte ahí en donde tú estás. Él sabe dónde estás y Él ha venido hoy para tocar tu vida, para transformar tu vida, y lo hace por encima de cualquier otro sentimiento personal, como lo vemos en esta historia cuando Juan el Bautista murió y que él quería estar a solas y estaba doliendo, mas sin embargo él hizo esa labor. Él tuvo compasión de las personas, y el día de hoy, ante tu necesidad, Él desea hacer lo mismo en tu vida. Entonces el Mesías llegó y vino para buscar y salvar a los perdidos. Número 2, también vino para demostrar amor y compasión, y eso es obvio y es claro en esta historia. Él trajo sanidad, dice que Él sanó a los enfermos, pero no fue la única vez que lo hizo. En todo lugar donde Él iba, Él sanaba a las personas que tenían esa necesidad. Cada interacción con las personas lo hizo con amor, al punto de llegar a sacrificarse a sí mismo en esa cruz, de dar su vida por cada uno de nosotros. Y ahí reveló ese corazón, no solamente de parte de Dios, pero también de Él mismo, de amor y de misericordia por nosotros. Fíjate Juan 3:16 y 17, que es un versículo que muchos lo conocemos, nos afirma y nos recuerda de ese amor. Dice que Dios nos amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Vemos que Jesús, nuevamente este Mesías, desea hoy hacer lo mismo, desea mostrarnos ese amor incondicional, desea mostrarnos su misericordia, desea salvarnos, desea perdonar nuestros pecados. Y realmente lo hace porque nos ama incondicionalmente. Él nos ama tanto que dio su vida por cada uno de nosotros.
por encima de sus propios sentimientos, por encima de sus propias necesidades. Realmente Él pudo poner todo eso, ese sentimiento a un lado para hacer la labor y la función que Dios le había dado y le había encomendado. Y yo creo que en algún momento en la vida nos ha tocado quizás tener que poner a un lado nuestros sentimientos para cumplir con una labor. Y a veces es por una labor laboral, ¿no? No significa que no tenga importancia, pero cuando te toca hacer algo que Dios pone en tu corazón. Y yo recuerdo hace unos años cuando estaba realmente todavía la pandemia, quizás en parte de lo más controversial o de lo más temeroso, porque todavía no habían realmente, primero, mucho conocimiento sobre él, no habían vacunas, personas que estaban muriendo. Y yo recuerdo en particular un domingo, yo sabía que mis padres estaban en Guatemala y ellos estaban batallando con este virus ya por un par de días y que no estaban realmente muy bien. Y yo recuerdo una mañana el tener que, a punto de subir a predicar la palabra de Dios en la iglesia, yo recuerdo que mi teléfono estaba sonando y vi que era de Guatemala, y en ese momento yo supe que era una mala noticia. Yo sabía que algo no estaba bien. Obviamente mis padres en ese momento estaban realmente siendo trasladados a un hospital de emergencia por las condiciones que estaban debido al COVID, que realmente estaban en un peligro de muerte. Y yo sabía y anticipé que ese era el propósito de esa llamada. Y por una parte estaba a punto de predicar y fue una decisión. No estoy diciendo que me estoy comparando a Jesús, pero yo quiero que entendamos que a veces tenemos que poner a un lado esos sentimientos para hacer esa labor y ese trabajo que Dios nos ha puesto. Y es difícil de hacerlo porque durante todo el tiempo que estaba predicando tenía yo eso en mi mente, mas sin embargo, solo Dios nos fortalece y solo Dios nos dio la capacidad de poder hacer esa labor y ver que Él puede hacer algo igualmente en tu vida el día de hoy. El Mesías ha llegado hoy. Primero, para buscar y salvar a los perdidos, para demostrar amor y compasión. Y número 3, para vencer el pecado y la muerte. Él vino para hacernos libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, y así poder establecer un nuevo reino, no solamente aquí en la tierra, pero para que nosotros podamos disfrutar realmente de ese reino y de esa eternidad con Él en el cielo. Y la próxima semana nuevamente vamos a hablar un poquito más de lo que Jesús hizo en esa cruz, cómo Él nos trajo esa libertad, cómo Él redimió nuestras vidas, cómo Él derrotó la muerte en la cruz, y poder celebrar esa victoria que Cristo Jesús obtuvo en la cruz. Pero el día de hoy quiero que recordemos ese mensaje que Juan el Bautista estaba comunicando y que por toda una vida él hizo, y era anticipar la llegada del Mesías. Y ese Mesías ya llegó. Ese Mesías llegó hace más de 2000 años. Su nombre es Jesucristo. Y el día de hoy está aquí. Y Él desea sanarte, Él desea renovarte, Él desea salvarte, porque Él te ama incondicionalmente. Quiere ofrecerte compasión, quiere ofrecerte perdón, porque Él te ama con un amor extremo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer entonces es aceptarlo. Lo único que tenemos que hacer es primero reconocer que Él es ese Mesías, que Él es ese Salvador, reconocer tu condición pecaminosa, que tú necesitas de un Salvador, que necesitas de alguien que pueda realmente darte esa libertad al pecado y a la condena que el pecado trae en nuestra vida, y reconocerlo y aceptarlo. La palabra de Dios dice que cuando hacemos eso, entonces nos convertimos en sus hijos, y así entonces podemos gozar de esa eternidad con Él. Y hoy, ahí donde quiera que tú estés el día de hoy, no quiero desaprovechar esta oportunidad. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, significa que no has reconocido que Él es ese Mesías que vino a este mundo para morir por ti, y que su sangre te limpia de todo pecado y así te conviertes en un hijo de Dios. Si tú no lo has hecho antes, hoy lo puedes hacer. No esperes más. El Mesías ya llegó. Él está aquí y desea transformar tu vida. Y la palabra dice que lo único que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor
y reconocerlo como nuestro Salvador, y entonces seremos salvos y entonces seremos hijos de Dios. Así que en donde quiera que tú estés el día de hoy, si tú no has hecho eso antes, puedes hacerlo solo repitiendo después de mí esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto en mi corazón para que me limpies de toda maldad y vivas en mi corazón. Y si tú hiciste esa oración el día de hoy por primera vez y la creíste en tu corazón, ya ten la seguridad que te has convertido en un hijo o una hija de Dios y que ya este Salvador maravilloso, el Mesías, ya vino y ahora mora en tu corazón, porque eso es lo que sucede. El Espíritu de Dios entonces ahora viene y se une a tu espíritu, y esa es la evidencia de que somos sus hijos. Así que el día de hoy puedes tener la satisfacción, puedes tener la seguridad, puedes tener la claridad necesaria para darle gracias a Dios por este Salvador maravilloso, por el Mesías que ha venido a ser una obra incondicional en cada uno de nosotros. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente por tu amor, por tu sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque el día de hoy tú nos recuerdas que el Mesías que Juan el Bautista había estado anunciando por mucho tiempo, finalmente llegó hace más de 2000 años y venció la muerte, y el día de hoy también está aquí, que ha llegado y que desea hacer lo mismo y desea transformar nuestras vidas, Señor. Y mi oración es que podamos reconocerlo, que podamos estar preparados para aceptar este Mesías, el Salvador en nuestras vidas, aceptar a Cristo en nuestro corazón y así poder entonces ser libres del pecado. Y no solo eso, pero que entendamos que estamos llamados, al igual que Juan, a preparar el camino en la vida de otras personas para que también tengan la oportunidad de conocer personalmente a Jesús. Señor, gracias porque estamos a punto de empezar una semana que conocemos como una Semana Santa, esa última semana que Jesús estuvo en esta tierra, y que podamos realmente meditar, que podamos reflexionar en lo que eso significa cada uno de esos días, el día jueves al tomar la Santa Cena y recordar de esa última cena juntos, luego recordar ese viernes que Él entregó su vida por nosotros y así murió para poder saldar esa condena, pero luego poder reunirnos un domingo y celebrar que Él no se quedó allí, pero que Él resucitó, y que por eso podemos nosotros hoy tener la oportunidad de ser hijos tuyos y llamarte nuestro Padre. Señor, gracias porque Jesús hace todo eso posible, y el día de hoy queremos darle a Él la honra y la gloria. Señor, yo te pido que cada persona que está viendo este video el día de hoy realmente pueda reflexionar y darte las gracias, y a la vez poder preparar el camino esta semana para que tú puedas realmente tocar la vida de otras personas a través de su servicio, a través de cada uno de nosotros en donde estamos preparando el camino. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, amiga, solo quiero recordarte que el enemigo no desea que hagamos nada de eso. Él desea interrumpir cualquier cosa que podemos hacer para preparar ese camino para que otras personas conozcan de Cristo. Pero recuerda que no estamos solos, que Jesús está con nosotros. Dios el Padre vive en nosotros, está en nosotros. Él nos sostiene en su mano y nos dice: hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.